Vende la ideología como una causa noble. ¿Cómo se utiliza la propaganda para moldear la percepción de la realidad de una población para que no cambie de opinión incluso cuando se enfrenta a pruebas contrarias convincentes? La propaganda puede cambiar el rumbo de una nación. En Oceanía, el escalofriante estado totalitario de George Orwell en la novela 1984, tenemos una descripción convincente de cómo el llamado Ministerio de la Verdad utilizaba un lenguaje sutil y siniestro, neolenguaje, para lavarle el cerebro a la gente. El lema de Oceanía es: la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Los policías del pensamiento podían controlar las ideas que determinaban las opiniones políticas y morales de la cultura. La supresión de las libertades individuales se vendía a la población como un beneficio. La esclavitud al Estado se presentaba como el camino hacia la libertad y la prosperidad. La conquista se vendía como liberación. Todo lo hecho siempre era por el bien del pueblo. Personalmente recuerdo visitar varios de los campos de concentración de Adolf Hitler, descritos como campos de libertad. Las puertas de entrada llevaban el lema: el trabajo te hace libre. Neolenguaje, doble pensar. Tiene que ver con un mecanismo de manipulación por el que la gente llega a pensar dos cosas contradictorias al mismo tiempo sin darse cuenta. Policía del pensamiento, gran hermano, etc. Todas estas palabras y frases han entrado en nuestro vocabulario gracias a George Orwell. Sus escritos, quizás como ningún otro, expusieron cómo se utiliza la propaganda para controlar un estado totalitario. Orwell ofreció en su libro perspicacias que todos deberíamos conocer. El propósito de la propaganda es cambiar la percepción de la realidad de las personas para que, a pesar de las pruebas contundentes en contra, las personas no cambien de opinión. El objetivo es hacer que las personas sean impermeables a los hechos, a las pruebas científicas y al sentido común. Por supuesto, a veces los hechos y las pruebas científicas pueden ser objeto de interpretación. Pero a menudo se dejan de lado argumentos obvios porque las personas creen lo que quieren creer incluso ante la evidencia contraria creciente. Alguien ha dicho que el objetivo final de la propaganda es que nos comportemos como un niño con un dedo en cada oído gritando: ¡no te escucho! Y cuando los radicales escuchan un punto de vista que desafía sus creencias, a menudo doxean a la persona que lo está diciendo. Es decir, intentan encontrar alguna información personal, perjudicial sobre la persona y luego la publican en las redes sociales. Esto convenientemente cancela la necesidad de tratar los problemas que desafían su pensamiento. En otras palabras, no me gusta el mensaje, así que simplemente destruiré al mensajero. Su respuesta es la indignación en lugar de argumentos racionales. Solo el poder de la propaganda puede explicar movimientos que claman por desfinanciar a la policía y vilipendiar a los agentes del orden como una gran amenaza para nuestra sociedad, mientras al mismo tiempo excusan o incluso defienden a los anarquistas.
Todo esto está sucediendo en un momento en que las tasas de criminalidad están aumentando en nuestras ciudades y las personas temen tener que defenderse cuando la multitud llega a su puerta. La destrucción del orden y la ley se venden bajo la bandera del progreso. Y por supuesto, el objetivo muy noble de la justicia, entre comillas. La propaganda es utilizada por todos los partidos políticos de cualquier inclinación. Tú y yo podemos recurrir a la propaganda cuando intentamos vender una idea o buscamos defendernos. Cuando Dios condenó a Adán por comer del fruto del árbol prohibido, Adán culpó a Eva por sus acciones. Lo que dijo no era exactamente falso, pero tampoco era toda la historia. Utilizó el lenguaje en un intento fútil de cambiar la realidad de lo que sucedió. Eso se llama manipulación. En el jardín, la serpiente sedujo a Adán y Eva con una fruta que parecía buena, pero en realidad les entregaba algo malo. El diablo apeló a sus deseos en lugar de a sus mentes. Sabía que los apetitos pueden ser más poderosos que la razón, como un trampero que ofrece carne, pero oculta la trampa mortal que tiene debajo. Así, la propaganda nos atrae, haciéndonos creer que estamos obteniendo una cosa cuando en realidad estamos obteniendo otra. Detrás de la trampa está el trampero y detrás de la mentira está el mentiroso. En este capítulo veremos cómo se elabora una agenda radical para engañar a las personas. Veremos cómo lo extraño tiene que ser normalizado bajo el pretexto de traer libertad y cómo la realidad tiene que ser negada para persuadir a personas a aceptar una verdad alternativa. Como cristianos, necesitamos ser mejores en reconocer la propaganda e identificar sus usos más atroces en nuestra cultura, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Debemos hacer todo lo posible por entender cómo estamos siendo manipulados sin darnos cuenta y cómo también podríamos estar manipulando a otros. Y debemos de estar dispuestos a cambiar de opinión si la evidencia lo justifica. ¿Cómo opera la propaganda? Edward Bernays en su libro Propaganda defiende el uso de la propaganda y la necesidad de la manipulación inteligente de las masas. Él explica, quienes manipulan ese mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Bernays escribe que somos gobernados, nuestras mentes moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran medida por hombres que nunca hemos oído hablar. Son ellos quienes tiran de los hilos que controlan la mente pública, que aprovechan viejas fuerzas sociales e idean nuevas formas de vincular y guiar al mundo. Miremos más de cerca su descripción. La propaganda es un mecanismo invisible, un gobierno invisible que incluye nuevas formas de vincular y guiar a nosotros. Controla lo que pensamos sin que sepamos que estamos siendo controlados. La propaganda toma muchas formas diferentes. A veces oculta la verdad. A veces usa medias verdades. A veces distorsiona la verdad mediante el uso selectivo de hechos e historias. O utiliza afirmaciones unilaterales. Casi siempre busca presentar su argumento apelando a un objetivo más elevado, como el bien común, o es cuestión de derechos, o de justicia. Afirma tener la alta moralidad y se vende como una causa noble, apelando a un objetivo superior. Como ejemplo, consideremos cómo una compañía tabacalera convenció a las mujeres de que debían fumar y hacerlo en público.
Hasta aproximadamente 1926 se consideraba impropio que las mujeres fumaran en público. La American Tobacco Company, George Washington Hill, que incluía marcas como Lucky Strike, contrató a Edward Bernays para cambiar ese obstáculo no deseado para su negocio. Si podían convencer a las mujeres de que fumaran abiertamente, podrían casi duplicar su negocio. Bernays, que combinó sus filosofías de propaganda con la psicología, su tío era Sigmund Freud, ideó una idea ingeniosa: recordar a las mujeres que están oprimidas y llamar a los cigarrillos sus antorchas de libertad. En 1929 reunieron a un grupo de mujeres que marcharon en el desfile del Domingo de Pascua en New York mientras fumaban, mostrando orgullosamente sus antorchas de libertad. Para las mujeres, fumar en público ahora se convirtió en un símbolo de inconformismo, de independencia y de fortaleza. Fue un signo de rebeldía contra el dominio masculino. Por supuesto, no se mencionaron los efectos negativos del tabaquismo, su poder adictivo y sus conexiones con las enfermedades pulmonares. Para ser justos, en aquellos días esos efectos no eran ampliamente conocidos. Pero cuando fumar se convirtió en un símbolo de igualdad y de liberación para las mujeres, Luke Strike encontró un nuevo y lucrativo mercado, y el resto ya es historia. A partir de ese momento, la publicidad se basaría no solo en la necesidad, sino en el deseo. De esa manera, las personas se convertirían en consumidores y seguirían comprando lo que no necesitaban. Los hombres comprarían autos nuevos como símbolo de masculinidad o sexualidad. Las mujeres estarían dispuestas a comprar ropa muy incómoda y usarla con orgullo solo porque está de moda. Y como los estilos cambiaban constantemente, casi continuamente estarían comprando lo que no necesitaban para mantenerse a la moda. En la publicidad, los deseos ocultos se explotan constantemente para hacernos desear lo que no necesitamos. Traduce esto a nuestro clima moral. Cualquier cosa puede parecer legítima si se vincula a alguna idea noble. Incluso el mal, si se empaqueta correctamente, puede parecer bueno. Y lo bueno puede empaquetarse como malo. Isaías escribió: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Los secularistas radicales idean estrategias sobre cómo llamar al mal bien, pero incluso entonces su tarea aún no ha terminado. No solo deben llamar al mal bien, sino que también deben llamar al bien mal. Solo entonces podrán vender su agenda. Eso no se hace mediante argumentos racionales, sino apelando al deseo humano. Cuando Edmund White, coautor de El gozo del sexo gay, propuso que los hombres homosexuales deberían llevar sus enfermedades de transmisión sexual como insignias rojas de coraje en una guerra contra una sociedad negativa hacia el sexo, dio un ejemplo de cómo incluso el comportamiento más sórdido y autodestructivo puede venderse como empoderamiento. Vende algo como liberación y probablemente tendrás éxito. Controla el lenguaje y controlarás el debate. Saul Alinsky, el marxista radical, les dijo a sus seguidores cómo enmascarar su verdadera agenda. Hablando de la estructura política actual, dijo: ellos tienen las armas y por lo tanto nosotros estamos a favor de la paz y de la reforma a través del voto. Cuando tengamos las armas, entonces será a través de la bala. Nota de decepción. Por ahora vamos a ponernos a favor de la paz y la reforma hasta que estemos en el poder. Luego abandonaremos las urnas a favor de la bala.
predica nobles objetivos, oculta tu verdadero propósito.